¿Sabe usted que los espíritus, cuando hay un espíritu del mal en tu casa, en tu habitación, en tu entorno, hay un hedor que se manifiesta? Uno de los olores tiene que ver con azufre. Existen jabones, por ejemplo, de azufre, que si tú hueles el olor a azufre, no habiendo ese jabón en tu casa, tú no tienes ningún elemento que contenga azufre, es la señal de que hay un espíritu del mal operando allí en tu casa. O ese olor que se mete de repente como un olor a tabaco y nadie fuma ni encima ni alrededor de tu hogar, y siente ese olor a tabaco, hay problemas porque puede ser un hechicero o una hechicera que esté trabajando en el entorno de tu hogar. ¿Por qué? Porque hay objetos maldecidos que atraen esto como el imán. La gente lo recibe como un talismán, la gente lo recibe como una protección, pero no, es como que dice la asignación de un radar, un código de acceso que la tiniebla tiene en su poder para poder acceder a quienes lo portan. Bienvenido, bienvenida a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. El día de hoy en este segmento queremos abrir un espacio para responder preguntas que están en tu espíritu, que no van a tener respuesta en una enciclopedia ni en ChatGPT, que solo se encuentran en el lugar de origen, Amén, que es el mundo espiritual. El día de hoy estoy acompañado de un pastor, un hombre de Dios, que el Señor le ha permitido conectar en las naciones. Ha sido una persona que ha traído, a través de él, Dios ha traído salvación, sanidad, milagros, pero sobre todo un conocimiento sobre el mundo espiritual, cómo opera el mundo espiritual. El día de hoy quiero que él se presente a la audiencia antes de entrar en materia, para así poder disertar este tiempo de palabras y revelaciones. Amén. Dios bendiga a toda la vasta audiencia por Excelencia Cristiana. Este servidor, el pastor Julio Guzmán, desde la ciudad de Nueva York. Aquí mismo estamos para poder ser de bendición y edificación a cada uno de ustedes en sus hogares. Amén. Estamos en un punto geográfico donde acontecieron muchas cosas. Este es un lugar de historia. Estamos en un monte de oración donde realmente una iglesia con un pastor de Dios libró una batalla de lo espiritual para poder despojar de malicias espirituales este lugar. Y lo que antes era lugar de práctica de brujería y hechicería, hoy es casa de Dios y puerta del cielo, como pasó con Gedeón, que derribó un altar y estableció altar para Jehová. Pastor, queremos iniciar justamente por el tema geográfico, haciendo una pregunta para ayudar a muchas personas que llegaron al camino de Dios y vienen de familias que por generaciones han practicado lo que es la idolatría o paganismo, hechicería, entre otras cosas que son de las ramas del ocultismo, y hay un nuevo, alguien que decide servirle al Señor, pero en el punto geográfico que se encuentra hay un altar. ¿Qué debe hacer esta persona, pastor, cuando acepta al Señor y en su casa tienen a María, a José, a Miguel y a todos los otros? Sobre todas las cosas, primero reconocer al Señor en todo su camino. Si usted tiene entendimiento a la luz de la palabra, usted sabe que la palabra de Dios dice que uno de los mandamientos habla acerca de no tendrás dioses ajenos. Y el tener dioses ajenos implica identificar al Dios tuyo entre lo que tú crees y entre aquellas cosas que quieren hacerte dudar de tu Dios. Tú tienes que identificar cuál es el Dios al que tú le sirves y a quien quieres servirle firmemente. Ser genuino en el servicio a Dios implica sobre todo ese acto de poder derribar los altares y altares que hay en nuestra familia, que hay en nuestro entorno. Inmediatamente tú reconoces a Jesús como tu Salvador. El mismo impulso del Espíritu de Cristo te lleva a eso, a interrumpir esa actividad de las tinieblas que opera a través, como un imán, a través de esos objetos que tú tienes. Se llaman objetos maldecidos. Porque lo que muchas veces es una bendición desde el lugar de culto que se rinde a esas cosas, es una bendición, ellos entienden, pero es una maldición desde el culto nuevo que tú quieres desarrollar hacia el Dios vivo, a quien le sirves. Y normalmente muchas personas ignoran eso. Por naturaleza, toda persona que tiene altares en su hogar o seres que representen naturalmente una deidad, lo que debe hacer inmediatamente reconoce a Jesús es llenarse del poder, y en este caso el valor, para poder sacar, por el mismo impulso que la fe te genera, esos objetos maldecidos de tu casa. O sea, que una persona que aceptó a Jesucristo hoy, se le revela el evangelio, toma la decisión de que, wow, hay un verdadero Dios y a ese le quiero servir. Si tiene todo eso en su casa, puede deshacerse de eso. Exactamente, porque los obstáculos serán inmediatos. Por ejemplo, el Señor te incomoda, Él te inquieta a través del Espíritu. Mientras tú no tenías a Cristo, la espiritualidad tuya carecía de sentido. Y de manera que cuando tú tienes a Jesús, ahora tú tienes a el ente
superior dentro de tu vida, que es Cristo Jesús, y ese Espíritu Santo está contigo, inmediatamente te da ese impulso y esa motivación a quitar todos los obstáculos. Me siento mal, me duele la cabeza, siento como que el clima está pesado, y de repente el mismo Espíritu te da la intuición de que eso que está ahí es lo que te está trayendo ese mal. Okay. Porque son objetos maldecidos que hay en tu casa. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo quisiera que la gente que está en casa ponga cuidado a esto. ¿Sabe usted que los espíritus, cuando hay un espíritu del mal en tu casa, en tu habitación, en tu entorno, hay un hedor que se manifiesta? Y yo estaba hablando casualmente con unos miembros de la congregación que pastoreo en la ciudad de Nueva York, Nuevo Tiempo bajo su gloria, si me están viendo, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y uno de los olores tiene que ver con azufre. Existen jabones, por ejemplo, de azufre, que si tú hueles el olor a azufre, no habiendo ese jabón en tu casa, tú no tienes ningún elemento que contenga azufre, es la señal de que hay un espíritu del mal operando allí en tu casa. Okay. O ese olor que se mete de repente como un olor a tabaco y nadie fuma ni encima ni alrededor de tu hogar y siente ese olor a tabaco, hay problemas porque puede ser un hechicero o una hechicera que esté trabajando en el entorno de tu hogar. ¿Por qué? Porque hay objetos maldecidos que atraen esto como el imán. La gente lo recibe como un talismán, la gente lo recibe como una protección, pero no, es como que dice la asignación de un radar, un código de acceso que la tiniebla tiene en su poder para poder acceder a quienes lo portan. Okay. Es el ejemplo de la luz de la palabra. Acuérdate cuando la Biblia habla acerca de los primogénitos, de cómo ellos fueron protegidos y cómo marcaron las puertas con la sangre, ¿verdad? Asimismo también, cuando tú tienes un objeto de maldición, a través de esos objetos, es como el enemigo llega y opera a esos hogares. Quitarlo, arrancarlo. Si usted no tiene la valentía en sí mismo, pídale sugerencia a su pastor. Sí. Por los derechos legales también que implica, porque hay que deshacer esto con un acto de destrucción a nivel de unos decretos, y está la palabra está ahí para hacerlo, y también está oraciones específicas de un hombre de Dios, una mujer de Dios que esté preparado, capacitado en guerra espiritual. Estamos aquí derribando el miedo a los seres. Ok. Derribando el miedo a los altares de brujería, a las cosas porque eso que usted acaba de decir está generando una disonancia cognitiva en la mente de muchas personas. Que fue a una iglesia donde se le dijo, no, para tú quitar ese altar tienes que tener 7 años en el evangelio, 40 días de ayuno. O sea, yo tengo que vivir con eso ahí hasta que se te esté explicando que si Dios te da la capacidad, tú puedes hacerlo. Claro, o sea, estamos rompiendo porque hay gente que tiene miedo, pastor. Es por eso que estamos. Esta tecla es delicada. Y aparte, no solo eso, recuérdese que si usted, por ejemplo, yo tengo que decirlo de esta manera, el que es católico sabe parte de su historia, parte en su iglesia. El que es evangélico sabe parte en su iglesia también. Por ejemplo, usted no sabe qué elementos utilizan a la hora de hacer una misa. Se va a meter usted no sabe, aquí. Pero hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Está profundo. A nosotros nos van a dar duro, pero mira, vamos a soltar esto aquí. Cada vez que se hace, por ejemplo, el tiempo de lo que es la noche de ceniza y ese asunto, sabemos nosotros que están utilizando la ceniza de santos, sacerdotes que murieron, personas que murieron con alto poder, y se utilizan, como también se utiliza sangre que la gente no tiene ni idea de dónde proviene. Y en cada iglesia católica hay huesos de santos, que puede ser que, por ejemplo, si estaba en la parroquia de Filipinas, un ejemplo, y allá trajeron huesos de aquel santo que murió, tienen parte de esos huesos y lo llevan por diferentes iglesias, y eso lo utilizan a la hora de santificar los objetos, lo que ellos llaman santificando algo porque fue un santo el que murió y usamos los huesos. Vio usted a través de la palabra que habla acerca de que querían agarrar el cuerpo de Moisés cuando murió y que Dios fue el que lo enterró, ¿no? Bueno, sí, la palabra en el libro de Judas revela incluso una situación espiritual que se da donde un ángel está contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, y dice que no, el ángel no profirió maldición, sino que le dijo que Jehová te reprenda. Se estaba peleando por el cuerpo. Exactamente. O sea, había una lucha por el tema del cuerpo de Moisés, y sabemos que la línea era esa, utilizar el cuerpo para profanar ese cuerpo, usarlo. Muy fuerte lo que estamos Entonces, viendo. Mire qué pasa, hay gente que sabe eso y se apoderan de los poderes de otros. Normalmente yo quiero que sepa que esto es energía. Entonces, si la energía de esta persona era positiva, así le llaman ellos, ¿verdad? Ellos utilizan su energía. En el caso tú tienes también energía, yo también tengo energía, aunque suene de un contexto diferente o no relacionado a lo que estamos comúnmente acostumbrados. La realidad es que por la energía que tú tienes a esta hora de la madrugada, estás sentado ahí. Exacto. Fácilmente se te agota la energía y te duerme. Entonces, hay cosas que agotan tu energía rápidamente, y hay cosas que lo que hacen es que te aumenta la energía. Sí. Y en este caso son los motivos. Entonces, si en tu caso tú tienes un motivo de que tu energía mengue, el deber tuyo es identificar qué es lo que está haciendo que tu energía mengue y sacarlo. En este caso, para el creyente de hoy, el entretenimiento.
el no dedicar tiempo a Dios, al Espíritu de Dios en tu vida, sino a las cosas que te entretienen en tu carne, te apaga. Y eso te roba energía. Muy fuerte. Cuando una persona que tiene mucha energía se acerca, tú eres como un imán, tú atraes a la gente por la energía que tú tienes. Claro. Entonces, esa energía dentro de nosotros, que lo tenemos que identificar así, porque hay personas que ya entramos en un contexto donde están los católicos involucrados. Los propios sacerdotes saben, por esas cosas no la comparten con todo el mundo, porque ellos conocen que estas personas son feligreses con muy poco entendimiento y pueden malinterpretar el acto de su adoración o su culto en el momento. Los creyentes de hoy rendimos culto en una iglesia, no lo hacemos al modo de los sacerdotes del antiguo pacto, pero lo hacemos al modo de la gracia en Cristo Jesús. La reunión se santifica, los sacerdotes la santifican de otra manera, ¿sí me entiendes? Sí. Nosotros santificamos nuestra reunión, santificamos la asamblea, santificamos el momento de adoración a Dios, y muchas veces por esta pérdida de conexión la gente cae en el espiritismo. Caímos al asunto, caen al espiritismo, porque hacen idolatría, pero lo llevan a un punto ya hasta de confusión. Y entonces también esto se va multiplicando en otras personas que tienen la mente más débil y vuelven de eso su único punto de referencia. Y ahí es que viene la culturización de la idolatría. Y cuando alguien le habla de Cristo, la persona ya tiene una imagen de un Dios. Exactamente. Y solo con un encuentro o con una señal divina es que puede darse cuenta que realmente está adorando algo que, aunque lo tiene en posición de Dios, realmente no merece esa posición. Y es fácil sacar a esa persona. Mira, lo más fácil es persuadir a una persona que anda con una baja espiritualidad. Sí. Así le llamamos nosotros aquí. Pero saben ellos que es una baja energía, su energía está baja. Exacto. Entonces, como tiene una energía muy baja, para que ellos entiendan. No vean que no es un tema de religiosidad. No, y que también hay que entender que el término energía, nosotros lo usamos, pues no en el contexto espiritualista, sino que lo usamos más en el contexto materialista. Mi hermano, yo me siento desanimado, mi energía está bajita, entonces ¿qué hace uno? Compra suplementos, se alimenta bien, tiene anemia, lo que dicen, se le bajó mucho el hematócrito y comienzan a hablar de muchas cosas. Pero el tema de la energía va mucho más allá, mucho más profundo, porque incluso la ciencia está investigando la energía del hombre, y ya se han hecho unos estudios sobre que si tú estás desanimado, pastor, o vamos a decirlo así, vamos a llevarlo al contexto emocional y neurálgico. Si estás deprimido y tienes depresión, y ese día tú andas triste, el corazón tiene una energía que produce que se llaman fotones. Exacto. Que afecta 3 metros a la redonda. Y una persona, si no tiene sus energías organizadas, va a ser afectada por la energía que tú portas y se va a sentir decaído también. Exactamente. Eso es la ciencia que lo está comprobando. No estoy hablando ni siquiera de Reina Valera, no, es la ciencia. O sea, que el tema de la energía realmente es mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Porque una gente con su energía puede cambiarle el ambiente a otra persona incluso. Por lo mismo que genera fuerza. Por ejemplo, el ambiente en el que tú estás te puede generar fuerza o te puede generar que te agotes. Ejemplo, aquí tenemos un clima apropiado. Yo tengo una camisa que obviamente como lo usamos en Nueva York en este tiempo que está poniéndose frío. Pero aquí en este ambiente, como estamos en un monte, yo me siento bien con esta camisa aquí. Pero en la casa ahorita, yo con esta camisa tenía que quitármela inmediatamente, estaba sudando. Claro. Y eso te agota y comienzas a sentir que estás perdiendo energía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo comienza a sudar, te está agotando. Entonces las personas que están ahí tienen que entender de que hay elementos en la casa que tienen energía, que están agotando tu energía. Ya entramos en materia. Porque oiga, ¿qué pasa, pastor? Que viene la abuela, que era más bruja que los brujos, y le deja al muchacho un bendito cuadro del 1982. Ya te sabes. Cuando la doña se muere, le llevan el cuadro de San Juan a la casa, allá a la capital, y lo engancha porque se lo dio abuelita. Es el mismo cuadro que la abuela utilizó para separar un matrimonio con una brujería, para que se enferme una gente que le robó un dinero. Exactamente. Entonces ese cuadro, la persona que lo recibe solo tiene la sangre de la persona, pero no la conciencia de los actos que se hicieron con ese cuadro. Exacto. Pero el cuadro viene con la energía que usted habla. Exactamente. Y entonces ahí es lo que lleva para que ellos entiendan, porque el público es abierto. Entonces, al ser un público abierto, no solamente estamos tratando de llegarle al hombre y mujer de Dios evangélico que está dentro de nuestra línea. Queremos abrir con todo el mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos ahora mismo a echar fuera los demonios, ¿verdad? En este caso ellos le van a llamar energías, porque son demonios. Entonces se siente como una energía que llega frío o que llega
caliente al terreno o que llega corriente al terreno. Entonces hay algo que se sabe, los creyentes sabemos que el espíritu viene por la cabeza hasta los pies, pero los espíritus vienen de los pies subiendo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de que el ser de nosotros, Dios, envía su espíritu y viene desde arriba hacia nosotros, pero los demonios vienen desde abajo? Muy fuerte. Cuando tú llegas, mira, a entender este misterio es fuerte, porque por ejemplo, tú vas a orar en la madrugada y tú buscas, por ejemplo, colocarte varios elementos. Hay personas que sabemos nosotros que no es obligatorio, tienen un manto de oración a nivel de hebreo. Ya es una manera de conectar con una energía. Ajá. Exacto, no es que está, porque eso es muy importante que lo hablemos de esta manera. Sí, ya porque estamos ahí. Porque cada quien utiliza un elemento. Como yo digo en una canción que el Señor me dio, David con una onda, Moisés con una vara, Elías con un manto. Exacto. O sea, cada quien utiliza la herramienta ahí está. con la que conecta y potencia su correcto. fe. La fe de él o la energía que él tiene. Entonces, Jesús con una cruz. Este profundo. Fue que le hizo el libro a la tiniebla. Este profundo. O sea, entonces estamos viendo los diferentes niveles. Y entonces seguimos con la doña que mandó el cuadro. Entonces ahí está el tema de consagrado, porque aquí viene el tema, estamos hablando de lo mismo, los objetos. Lo que pasa es que en mi caso, en la forma que yo llevo cuando voy llevando el curso de la palabra, estoy tratando de unir todas las piezas que tengo hasta ahora desarrolladas, como un mapa o un rompecabezas. El objeto está maldecido bajo unos decretos de maldición y llevan decretos de muerte, llevan decretos de divorcio, llevan decretos de destrucción de familia. Y llegó a tu casa. Tú no lo sabes, no lo consientes. Pero ¿sabes quiénes son los primeros que tienen que consentirlo? Por ejemplo, los espirituales. Por ejemplo, cuando tú entras a buscar la vida de espíritu, tú vas a sentir inmediatamente que en el ambiente hay algo que está estorbando tu espiritualidad. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está operando un espíritu, un ente de maldad. Si le llamamos los creyentes, ellos le van a llamar una energía negativa, está en el medio de nosotros. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Como ellos no lo identifican, nosotros estamos dándole a entender a ellos como ellos entienden. Exacto. Ahora bien, porque dice la palabra que conforme a lo que tú entiendes, el espíritu te enseña. Pablo decía, al gentil, al romano, judío. Él buscaba la manera de que cada quien... De llegarle. Exactamente. Entonces, ese espíritu, para usted echarlo fuera, usted debe identificar qué elementos contienen a ese espíritu que está operando. Entonces, ¿qué pasa? La niña en la madrugada, pastor, de repente ella miró ese cuadro. Yo no sé por qué cuando ella miró ese cuadro, si ese cuadro me lo dejó mi abuela. Exacto, ahí entra. Pero comenzó la niña, no duerme, la niña está con un llanto incesante, la niña no está tranquila. Inclusive tiene una fiebre de hace días que no se le quita. Wow. Ya uno viene tomando el elemento sorpresa que es el cuadro. Exacto. Como un buen detective, te comenzamos a identificar, bueno, es el cuadro. Hay que operar ahora bajo el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, porque ella puede creer que es el cuadro y si no es el cuadro. Exacto. Y si el cuadro simplemente es el pretexto para esconder lo que realmente está ahí. Porque los espíritus saben esconderse, pero no de Dios. Muy fuerte, del hombre sí, pero no de Dios. Exactamente, nosotros acudimos a Dios orando en oración y pidiéndole al Padre que nos revele, Señor, es el cuadro que está trayendo el problema a esta casa, la causa por la cual esta niña no duerme, ve, con palabras claras. Claro, los demás pensarán que tú estás loco porque estás hablando consciente con Dios, pero inconsciente para los demás. Y papá te va a dar entendimiento, te dice, por ejemplo, yo quiero que tú le quites el forro al cuadro y notes que en uno de sus puntos tiene una sangre. Claro, sí. Y ahí tiene una huella de sangre. Ya ahí tú estás entendiendo que esto es real. Y relativamente está operando Satanás a través de este cuadro. Claro. Saca el cuadro, pero también tú puedes hacer un mapeo. Puedes hacer un mapeo también. Entonces tú vienes a hacer un mapeo territorialmente, va indagando en la zona que estaba el cuadro, por qué el cuadro estaba ahí, por qué exactamente la niña lo vio, cuál es el objetivo de Satanás. ¿A quién era dirigido el cuadro? O sea, ya es la información espiritual que maneja el ministro, el ministro y el guerrero espiritual, porque el ministerio de intercesión es más profundo y mucha gente no entiende su valor en la iglesia. Entonces tú vas porque acuérdate que el espíritu te va a revelar por el discernimiento, donde se esconde. Que eso pasó en una casa, que llamaron a alguien a hacer una oración por unos acontecimientos que el mundo le llama paranormal. Otro le dice sobrenaturales, y nosotros sabemos que aunque le pongan mucho nombre, provienen del mundo espiritual. Claro, otros le llamarán paranoia. Exacto. Entonces, cuando estos acontecimientos se dan, de que llegan unos cuadros del sur, estamos en el sur ahora mismo, pero llegan a la capital, herencia de la muerte de un familiar, esa persona los lleva allá, ni siquiera los instaló, los dejó en un lugar de la casa. Pero esa persona se olvida de eso y empiezan a acontecer unas movimientos de madrugada, se rompen platos, juideros, se enferman niños, muchas cosas. Pues llaman a una persona, alguien de la casa, sin conocimiento de lo que está pasando,
de que su Ujú. papá trajo del campo unos asuntos y lo guardó por ahí. Sí. Pues llega una persona sin dirección de Dios. Por eso no es que tú vas a buscar a cualquier persona. No, no. Y esta persona sin dirección de Dios ungió la casa entera, sacó unos cuadros que habían hasta de bodegones, de melones con fruta y guineo, y dejó los cuadros de los demonios en la habitación porque no tenía la información. Ujú. Pero entonces alguien que sí sabía, mandó a buscar una doña de oración, de esas que oran mucho, Sí. y la doña llegó a la casa y dijo, siento en el espíritu que en ese cuarto hay algo. Cuando entran al cuarto, levantan un asunto, unas telas que habían, sorpresa, el diablo. O sea, estaban los cuadros ahí, con todos los rosarios, la vaina amarrada, los asuntos, los san y las cosas. Y la señora dijo, lo único es que el dueño de los cuadros es el que tiene que ahora hacer una confesión, Ujú. porque de qué sirve que hagamos algo hoy si no hay una conciencia que crece. Esto vuelve mañana. Entonces, ahí tuvo una situación donde esa persona tuvo que hacer una confesión, aceptar que saquen eso, y ahí se quemó, y más nunca. A los niños se les desapareció la fiebre, se fue la enfermedad, más nunca trate sonando de noche, y una atmósfera de paz en la casa. Ujú. Las energías, lo que usted decía. Exactamente, aunque, Llegaron aunque, ellos. aunque nosotros no somos, ojo con esto, no se trata de que el término que estamos hablando lo usamos desde la perspectiva de un medium No, o de la perspectiva de un curandero, no. pero que usted debe saber que hoy en día en la común sociedad donde vivimos, la espiritualidad está de moda, Exacto. pero no buscamos al verdadero espíritu. No busca al Espíritu Santo. Sí, sino que exactamente, sino que estamos buscando al espíritu contrario. Nosotros hablamos de espíritu de verdad, por eso Exacto. decimos verdadero, Claro, porque ciertamente los espíritus existen. claro. Y nosotros como creyentes, la exhortación en esta palabra, sobre todo es que nosotros entremos al conocimiento de la verdad, Claro. porque el conocimiento de la verdad es el que nos hace libre. Eso es Cuando así. tú conoces que te cae mal el jugo de naranja, hermano, por la conciencia, por ejemplo, el médico llega, un nutricionista o un endocrinólogo, te hace un examen y te da a entender que tú no puedes tomar jugo de naranja. Exacto, que los ácidos que tiene, que te alteran con el estómago, el líquido, y te da el cálculo natural. Ya tú sabes que no puedes tomarlo. Exactamente, o sea, así de fácil es cuando tú vas a la iglesia, escuchas a tu pastor, vas a los servicios de enseñanza, no te pierdes el servicio de La oración. palabra, la Biblia. Exactamente, Sí. tomas la palabra de Dios en serio, pero todo esto lo conlleva una parte a la otra, ¿verdad? Claro, claro. De un punto a otro. Entonces, ahí es donde nace el verdadero hombre y mujer de Dios que Ujú. nosotros estamos buscando como Dios nos indicó, porque Ujú. soy pastor. Y creo que estoy llamado a la enseñanza también. Entonces, la persona que es instruido por un maestro dotado del Espíritu Santo, inmediatamente entrega su oído y pone atención a lo aprendido y lo pone en práctica. El resultado es este: el diablo no mora en mi casa, yo estoy libre, mis hijos son libres, no entramos objetos maldecidos a nuestra casa. ¿Quién te lo dio, Rubén? ¿Quién es Rubén? No conocemos a Rubén. ¿Qué te regaló? Un dinosaurio. Aquí nosotros no permitimos esto, por ejemplo, porque no sabemos la procedencia. Rubén no habló con mamá, no habló con papá, no podemos permitir este obsequio porque alguien te lo quiera dar por caro que sea. Porque esa es la manera estratégica que Satanás usa. Claro. Es un objeto maldecido, pero es costoso para que sea algo que pase sin ser percibido. Porque imagínate, te regalan un Ferrari, pero la marca es que te mate en un accidente. Ay, muy fuerte. ¿Tú entiendes? Wow, pastor, por un Ferrari, no pongo Ferrari de ejemplo, pero sí hay personas de alta jerarquía y de alta cúpula que lo han mandado a matar específicamente así. Sí, sí. La tiniebla ordena que le den un Ferrari, que a él le gusta mucho los Ferrari para andar a alta velocidad, y así lo vamos a destruir. Claro. Yo quiero decir esto y lo voy a decir a través de este medio, y es que en una ocasión alguien me escribe y me dice: pastor, yo tuve una revelación en donde el Señor me mostraba una reunión de demonios que se había reunido para ir a destruir a las iglesias. Muy fuerte. La palabra yo la quise ignorar por un momento porque hay tantas revelaciones que a veces la gente tiene y parece que se comieron mucha carne o algo pasó en la noche. Pero esta revelación en particular estaba muy interesante. Primero era que uno de los grupos de demonios era que iban a atacar a las esposas de los pastores. Wow. Para que le llevaran la contraria, para que no hicieran caso a las decisiones que tomaran. ¿Me entiendes? O sea que hay decretos de las tinieblas que quieren venir para, no solamente entran con el objeto, sino que entran con el objetivo. Exacto. Entonces eso se llama influencia. ¿Y cómo usan esas influencias? Primero que nada, recordemos que cuando tú miras a un hombre de Dios ministrar la palabra, es un hombre dedicado a la palabra de Dios. La mujer sabe que es un hombre de Dios y que está dedicado a la palabra. Y hoy está enojada, le está reclamando que por qué no le dedica tiempo. Eso es algo que no es normal, porque ambos están en el ministerio. Y esos espíritus están diseñados para atacar a las esposas de pastores para que le lleven la contraria. A otros espíritus le dieron la orden de ir y poner a los hijos de los pastores
a que estén llorando constantemente, que a la hora de leer la palabra para predicar el mensaje en la casa, no entre en comunión. Cuando yo escucho esto, yo comienzo a ponerme en alerta, digo, espérate, esto se ve muy serio. Seguro estoy mirando porque tengo hijos. Exacto. Varón, sí, esto es serio. Entonces, así mismo continuó. Cada demonio tiene una asignación en la iglesia para poner a los líderes a dividirse entre ellos. Sí. Varón, nosotros sabemos la batalla que se arman. Así Satanás no solamente entra con objetos, entra con objetivos. Claro. Y esos objetivos están definidos por lo que ya la palabra nos enseñó como un mapa. Porque el objeto es una excusa, pero el propósito es el objetivo, lo que él quiere lograr. Exactamente. Porque quizás no es un cuadro específicamente. Si Satanás ve que tú tienes la revelación, el conocimiento de que los cuadros no le agradan a Dios, porque dice que no estará imagen en la tierra ni de lo que está en el cielo, sí. Pues entonces él dice, a esto no le puedo entrar con cuadro. Vamos a mandarle un ser humano, exactamente, con el que él pueda compartir y lo desenfoque de la visión. Exactamente. Por eso hay gente que no adoran el cuadro de María ni Mateo, pero adoran a otro ser humano más de lo que mucha gente adoran a María. Entonces, exactamente, el asunto aquí es el objetivo de la tiniebla, porque tenemos que entender esto, señores. Aquí no vinimos a desfasar ni a crear un conflicto en ningún hogar con temas de religiones. Las religiones hasta son culturales. Son productos de que si tus padres te enseñaron que esto es lo que funciona, tú no tienes la culpa, tú vas a creer en eso. Hasta que Dios revele lo contrario, ¿verdad? Claro, hasta que se te revele el reino. Hasta que se te revele el reino. Y ahí es que viene el Señor y una persona que dice que no creen, que no creo en eso de que del evangélico, porque lo mío es el catolicismo, porque ya que nos fuimos por ahí. Sí. Y un día cruza por una campaña y ve que en las misas no se levantan los paralíticos, pero en los cultos los evangélicos sí. Y ve que el que tiene cáncer no se sana en una misa, pero en un culto evangélico sí. Y dice, ¿qué está pasando? Que allí tenemos muchos santos y no pasa nada. Sí. Y aquí adoran a un solo Dios y la gente se sana. Entonces ahí es que viene lo que se llama la revelación por la manifestación. Exactamente. Esa parte no se puede forzar. Aquí no vinimos a forzar que tú entiendas el reino, porque el reino va a ser revelado. Lo que sí vinimos a que tú entiendas que hay cosas que están dando un resultado negativo en tu vida, sí, y queremos que tú sepas por dónde que está entrando. Y hay que renunciar porque están en el mapa que te dije que la palabra. Y oye bien, porque es muy importante que lo vea. Dice, desechar toda malicia, dice. Exacto. La hipocresía, la envidia, el celo, la contienda, el engaño. No, pero están dentro del... exactamente. Ahí porque nosotros como pastor, en una iglesia no hay cuadro, pero hay un cuadro donde la tiniebla se está moviendo. Exacto. Y el mapa está en la palabra. Exacto. Que nos está diciendo que nosotros debemos desechar esto. Entonces hay cosas maldecidas. ¿Es bueno para un cristiano envidiar al otro? No, por eso es que hay gente que dice que yo no adoro cuadros, pero eres chismoso. Ya le está llegando la revelación. Entonces, elementos que nosotros tenemos que aprender también a tomar en cuenta. Los pastores tenemos aceite ungido también en la iglesia. Que son un símbolo. Y está de moda que muchos miembros van para que compran el aceite para que el pastor se lo unja. Van con su aceite crisol, perdón por la promoción. Dije, pastor, para que usted me consagre, le hable 3 lenguas a esto y esto se ponga bueno para sacar el diablo. Claro, y entonces ellos van para poder frotarlo sobre los elementos, que ahí que está el punto que estamos hablando. Exacto. Pero también viene lo que es el culcado en la cabeza. Exacto. Normalmente, ¿quién es el que unge? ¿Tú ves? Exacto. Es el sacerdote el que unge. Si tú no estás en santidad, ¿tú crees que aunque el pastor te unge el aceite te va a funcionar? Es que queda deshabilitado. Ay, Dios mío, ay, pastor, queda deshabilitado en el momento que usted sale en su casa en contienda con su pote de aceite crisol. Dice para que el pastor se lo presente al Señor allá, pero tú te en contienda. Ese aceite allá puede orarle el profeta Elías, transfigurarse de nuevo y ponerle la mano. Y si el dueño del aceite, que es quien lo va a usar, no está en la condición, el aceite refleja, porque son los elementos, como usted decía, la condición de nosotros. La vara que tenía Moisés fue efectiva porque Moisés se sujetaba al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que los símbolos hacen reflejo y hacen alusión a la vida que nosotros tenemos si no estamos en santidad. No funciona. Y no digo santidad de aquella que es de ropa, sino ese corazón sin chisme, un corazón que perdona, que ama. Sí. Es el que va a hacer que el aceite, aunque tú no ores por él, funcione. Claro. Porque que Pablo mandaba los pañuelos. ¿Usted sacó? Pablo creo que era. Claro que sí. Sí, mandaba los pañuelos y la gente se sanaba. Pero ¿cómo estaba Pablo? Un corazón sano. Ya no era un perseguidor. Y hay personas también, como dijiste persona, hay personas que entran a tu casa. Ejemplo, como pastor, yo no recibo a toda persona en mi casa. Pastor, ¿te sabes meter ahí? Sí, porque tú estás hablando de objetos maldecidos también. Estás hablando de objetos maldecidos. Hablamos de personas. Estás hablando ahora de gente maldecida. Porque metimos gente, sí. Si llega a tu casa una persona que trae, escucha bien, que va en camino a tu casa bajo maldición, y pone un pie en tu casa, el lugar se contamina. Claro. Y aunque parezca una locura, si no había pleito, hay pleito. Pues le voy a hacer un testimonio breve de una hermana que dijo, yo nunca había criticado gente hasta que llegó esa vecina.
Ella pisó la casa y como que no sé, se metió un deseo de hablar. Y yo terminé criticando a toda mi familia, dice ella. Yo le digo, el problema no es tu boca, es la de ella. Es la atmósfera que ella aporta. Entonces, el que no tiene identidad, usted sabe que fácilmente cede. O sea, que hay personas que sí cambian el entorno, la atmósfera. Exactamente, como estaba hablando en un anterior tema, uno de los profetas que recibieron aquí, que hablaba acerca de atmósfera, de que hay personas que tienen que cambiar su atmósfera. Claro. Entonces, si esa persona llegó bajo maldición a tu casa y pone un pie en tu casa, el lugar que toque la planta de tu pie siendo bendecido, ¿será qué? A donde tu mano que estás bendecido, tú la pones, se multiplica y prospera. Entonces hay personas que no tienen derecho legal para acceder a tu casa y muchas veces por sentimientos personales, por no hacer sentir mal a la persona, la dejamos acceder, entrar a nuestra casa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer declaraciones antes de que la gente llegue a mi casa. Y yo le puse ese ejercicio a la iglesia como pastor. Le dije, usted vaya declarando, a mi casa no va a entrar personas trayendo chisme. Que cuando vayan llegando a mi casa, de la puerta se devuelvan, que le duele la cabeza, que no pueden entrar. Dios mío, enferma a los chismosos. Aunque, pero eso no es una oración hechicera, porque aquí hay un punto, porque hay términos también de oración hechicera. No, porque hay gente que ya entra en una brujería profética. Exactamente. ¡Mátalo, Dios! Sí. Y empiezan ahí a Dios mío, el pastor, es que usted se está metiendo en unos temas peligrosos. Pero lo bueno es que tú al recibirlo entra en el clic, ¿tú me entiendes? Claro. Porque las personas que llegan a nuestra vida o traen o sacan. Cuando tú pones tu mano, no la puedes poner con ligereza porque tú estás bendiciendo, estás recibiendo. Exacto. Lo que vamos a decir de nuevo, o maldición, en este caso energías de maldición. Exacto. Sobre tu vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Liberarnos de esto. Por ejemplo, la fragancia de un cristiano es muy diferente a la fragancia de un impío. Claro que sí. Y lo mismo pasa cuando tú eres cristiano o tú no eres cristiano y tú usabas fragancia para atraer y seducir. Ahora usa una fragancia que sea adecuada, claro, que no sea para tú seducir. Porque tú lo notas de que te eche una fragancia para tú seducir, muy porque fuerte. Antes de salir de casa ya tú estás programándote, me comprende, de que la gente al olerte van a ser atraídos por tu fragancia. Muy ¿sí fuerte. Ves? Claro, claro. Entonces hay cosas que, mira, yo te lo puedo decir como hombre de Dios que lo he vivido. Pues tengo muchos hijos y los hijos regalan. Si el perfume o fragancia que a mí me regalan no califica en el olfato de mi esposa, yo no me lo pongo. Ey, está fuerte. Hay un misterio ahí que tiene que ser revelado. A mí me gustó esa. Sí. Esa noédica apostólica de que si ella no aguanta el olor que se sujete. No. Si no pasó el radar de mi esposa, que fue la que Dios me dio, sí, descalificado. Pero hay un código que te va a sorprender más todavía. Por ejemplo, en la esencia de cada hombre de Dios hay una fragancia asignada o varias fragancias muy fuerte asignadas. Y tú la asimilas a medida el tiempo va pasando. Tú sabes que a través de una fragancia tú puedes recordar cosas que olvidaste. Sí, claro. Por ejemplo, sí, tú puedes pasar cerca de una persona, claro, que tiene una fragancia de cuando tú tenías 13 años y tú te acuerdas de esa edad. Pero pastor, vámonos más cerca. Hay personas que en su infancia quizás, por ejemplo, hubo una etapa en mi vida que yo trabajé en una panadería y repostería. Y cada vez que yo paso por un lugar así, eso me acuerda esos momentos. Entonces hubo un olor específico de un tipo de bizcocho que se hace, que pasando por un lugar yo tenía mucho que no olía eso. Y cuando me dio el olor, me llevó a los quemones que yo me daba con unas bandejas que metía, a todo lo que pasé ahí. Yo dije, wow, increíble, es como un aroma te traslada a una temporada de tu vida que ya pasó hace tiempo. O sea, que eso es cierto, pastor. Claro que sí. Y el punto te va a llevar ahora, por ejemplo, también puede cambiar tu estado de ánimo. Muy fuerte. Entonces aquí viene el punto. Por eso hay fragancia que tú no puedes usarla porque tu estado de ánimo cambia. Y si cambia el estado de ánimo, también lo que tú representas para los que te rodean. La gente tú llegas y si la fragancia tuya es incompatible con el estado de ánimo que ellos reciben contigo, van a cambiar también. Por eso es que hay iglesias que sostienen no usar fragancia, para que tú tengas una idea de qué nivel le pudo haber sido revelado a cierta persona antes de que se dañara la doctrina que querían transmitir. Wow, Dios mío, pero el pastor se está metiendo muy profundo porque estamos hablando de todas de los objetos maldecidos. Lo que tiene que ver con las energías de manera abierta. Entonces, es muy importante, pastor. Yo quiero hacerle una pregunta que sé que será muy crucial para la audiencia. ¿Cómo transformo mi mentalidad? ¿Cómo trabajo en mi propia esencia? Lo que yo transmito, mi propia energía. ¿Cómo trabajo yo en mí mismo? Esa parte de que voy a entrar en problema ahora. Hay gente que ellos están viendo esto y saben que ellos tienen un espíritu de contienda. Que donde ellos llegan se arma un pleito siempre. Algunos de ellos son chismosos, otros son malapagas. Y así, cada quien tiene su situación. Porque aquí el que no es bico, cojea, y cada quien tiene una situación. ¿Cómo podemos trabajar más allá de lo que un cuadro puede hacer? Porque a veces el cuadro se va, porque los demonios los sacamos en el nombre de Jesús. Sí. Pero los hábitos
Sí, no saben claro. el nombre de Jesús. Una gente que tiene 20 años fumando, un demonio de adicción se fue en el nombre de Jesús, pero ese deseo de fumar a tres Ujú, no es producto de un demonio, es un hábito ya. ujú, ¿Cómo transformamos esa energía aprendida que corre por las venas, por la esencia, por ujú. la mente, que neuronalmente se volvió Sí. parte de esa persona, pastor? ¿Cómo rompemos eso? Mira, sobre todo Ya recuérdate, sacamos los cuadros. ahí está, acuérdate de dónde has caído. Ahí, muy fuerte. Ahí hay un punto, acuérdate de dónde has caído para que usemos el mapa, ¿verdad? Exacto. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete Ok. y vuelve a hacer las obras que hacías antes. Eso le dijeron a esa iglesia, sí. Una verdad sostiene, Ujú, vuelve a hacer las obras de evangelista. ujú. Pero ahí viene el tema. Si tú quieres recuperar tu esencia, quién eres o quién fuiste, Ujú. debes recordarte. Y si no te acuerdas, debes de encontrar a aquellas personas que sí conocieron quién eras tú. Ok. Porque recuerda, mira, cuando una persona pierde su conocimiento Ujú. en un accidente automovilístico, está en una cama, ¿sabe lo que asesoran? Que asesora a los médicos Ujú. a que la familia vayan y lo visiten, las familiares, los La gente- cercanos, sí, muy fuerte. para que vuelvan a él la respuesta de que las neuronas vuelvan a despertar en el propio ambiente que este hombre vivía y habitaba. Y hasta Muy se hacen fuerte. preguntas de valor para poder crear el ambiente que la persona necesita. A él le gustaba estar en un ambiente donde había piscina, ya lo llevan a la piscina Exacto. para que se acuerde. Entonces, Ahí va. mira esto. El Señor habla en la palabra de que nunca nos olvidemos de dónde Él nos sacó. Exacto. Cuando se trata de recuperar tu identidad con Dios y tu esencia y quién tú eres, Ujú. tú llevas un perfume como estaba diciéndote. Ujú. Es muy importante de que tú no te olvides de dónde Dios te sacó. Porque al olvidarte de dónde Dios te sacó, entonces ya no dependes de Dios. Ujú. Y cualquier gente te puede cambiar y Muy te puede fuerte, manipular. Muy fuerte. Te lo digo como hombre de Dios porque en donde estoy en eminencia, llegan personas que intentan cambiar tu esencia, que intentan cambiar las formas en cómo tú haces las cosas para que tú seas mejor. Ujú. El problema es que la mejoría de un llamado por Dios Ujú. viene de Dios a nosotros. Claro, claro. Y la regla de cambios y lo que establecido por Dios viene de Dios directamente a Claro. nosotros y con sus propios instrumentos y elementos. O sea, no hay una rutina para que alguien cambie, sino que Dios va a trabajar conforme lo que necesite esa persona. Exactamente, porque aquí es que llega la parte donde yo valoro mucho y estimo esto que el mundo sostiene, que todos tenemos derecho a creer lo que creamos. Okay. Yo valoro eso muchísimo, pero pongo en duda si de verdad todos nosotros debemos ser quien queremos ser, porque necesitamos escucharnos mutuamente. Muy fuerte. Ya ves, entonces son cosas que quizás al decirlo aquí hay cosas que pueden ser quitadas porque es muy profundo lo que llevo para eso, pero ya eso es otro tema Si donde hay yo gente que tenga, ahora mismo se están arrancando la cabeza. para que tenga una idea, Sí, porque son está cosas fuerte. fuertísimas. Sí. Es el ejemplo de que tú abres una discoteca hasta las 4 de la mañana y a la iglesia la quieres cerrada a las 11 de la noche Muy fuerte. en los Estados Unidos. Bloqueas los trenes, bloqueas los taxis, bloqueas todo para que se obligue a la iglesia a tener que acabar los cultos temprano. Porque mientras la tiniebla lleve la delantera en horas y tiempo de hacer daño, ellos tendrán la mayordomía para crear el hábito de lo que tú estás hablando ahorita, de que la gente cambie su esencia, Exacto. pierde su norte. Porque, manito, imagínate, si yo paso 15 minutos orando, pero paso 2 horas jugando Nintendo. Está fuerte. esto. Entonces, ¿qué tú crees que voy a crear? Cuando yo vaya, digo, hermana, te estoy viendo en el carrito de Mario Bros. No, es que el único espíritu que tú vas a sacar es a Cupa. Exactamente. Oye, nosotros los que venimos de la vieja escuela sabemos. Exactamente. Entonces, en esencia, la rutina apropiada hay que hacer ejercicios para que el hábito vuelva. Esos ejercicios prácticos comienzan. Recuerda de dónde has caído. Muy fuerte. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Exacto. Reconoce tu llamado y reconoce a tu creador en todo tu camino. Eso es como un vision board, como ponerte algo, un objetivo de que todos los días tú lo recuerdes y se vaya creando ese hábito para ir rompiendo. Ujú. Y que aunque parezca rápido lo que estamos diciendo, es un reto para todos nosotros. Es un proceso y me encanta que usted lo diga así, pastor, porque hay mucha gente ahí que en la audiencia que ahora mismo están diciendo es verdad, pastor, ya yo boté el cuadro que tenía. Hay guerras que tengo, pero no creo que pueda servirle a Dios, porque es que tengo una guerra con el alcohol, con las chicas, con esto, con lo otro. Y gracias a lo que el pastor dice, te voy a dar este consejo. Jesús encuentra a Pedro en una barca y Jesús hace que Pedro tire la red una vez más después de que duró muchísimo y no podía hacer nada. Ujú. Y cuando Pedro ve el milagro, Jesús le dice, ven y sígueme. Pero Jesús sabía algo de Pedro. Y es que 3 años de ministerio, Pedro caminando con Jesús, un día viene un soldado a llevarse a Jesús y Pedro saca un cuchillo, le tira la cabeza, el tipo se mueve, le mocha la oreja y ahí yo pongo la película en pausa, eso está en la Biblia. Jesús supo que Pedro tenía un cuchillo durante todo ese tiempo y nunca lo sacó de los discípulos.
Tal vez lo de Pedro era un cuchillo, quizá lo tuyo sea el alcohol, sea una situación personal. Jesús está dispuesto a que tú seas parte de los discípulos con tu cuchillo. Él no te está diciendo que lo bote y que venga. Él sabe que tú lo tienes por ahí escondido. Pero ese mismo Pedro después pasa por una transformación en un tiempo que tomó. Y luego es la persona que el mismo Jesús confía para que siga guiando y trabajando con la iglesia. Claro. Dándonos a entender que es lo que dice el pastor. Es un proceso. Aquí Jesús no te está pidiendo que tú llegues y te vuelvas la persona más perfecta del mundo a 5 minutos de la confesión. Ven con tu cuchillo, Pedro, que Jesús te está esperando. Pastor, yo creo que nos vamos. ¿O estamos activos? Hay una palabra que quisiera soltar para definir eso y dejarlo bien en claro para que no se frustren algunos. Si tú eres homosexual y Dios te transforma. El pastor está entrando en una materia. Esto se llama noche de problemas. Sí, pero míralo aquí. Si tú eres y Dios te transforma, ¿verdad? De lo que tú eres. Vamos más fácil. Eres un alcohólico y Dios te transforma. Tú sigues siendo un alcohólico transformado. Ay, ay, ay. Ya el alcohol no te domina Cristo siendo alcohólico. Wow. Porque tú eres una nueva criatura, porque tú ya es el mismo. Muy fuerte. O sea, tú estás creado según Dios en la mente. Cuando tú aceptas a Jesús, no te hacen una cirugía plástica. No. Y oye lo que te voy a decir, lo que tú peleas, yo no lo peleo. Porque si tú fuiste el adicto a droga y yo fui el homosexual, a mí me ataca el deseo de los hombres y a ti te ataca el deseo del alcohol. Así mismo. Pero cada día que tú vences el alcohol, está diciendo que Dios es más poderoso que el alcohol. Muy fuerte. Wow. Y que Él te hizo libre. Entonces eso quiero soltarlo porque que hay que romper algo aquí. Y es declarar esa oración sobre ellos. Claro. Al decirle a ellos, como le dijiste acerca del tema de que si ven con el cuchillo, por ejemplo, tú eres una persona libre por Cristo. Si soltás a Cristo, perdiste tu libertad. Así mismo. Entonces lo que debemos hacer nosotros es volver a reconciliarnos con Él, reconociendo de dónde nos sacó, acuérdate de dónde has caído. Ve, y esos hábitos van a cambiar. Acuérdate de la fragancia también que cambiaste. Exacto. No te olvides de ese punto. Claro. Porque la fragancia también influye en tu estado hacia lo que tú te apegas. No te olvides de eso. Muy fuerte. La comida que tú comes cuando llego aquí a República Dominicana y yo como, por ejemplo, un mangú, yo siento inmediatamente que estoy en mi tierra porque no se siente igual en Estados Unidos. ¿Ve? Lo mismo pasa cuando tú eres una persona cambiada por el Señor. Debe de manifestar cambio en todo. Cambio de vestidura, cambio de andar, cambio de hablar. Y que esto te sirva de gran bendición. En el nombre de Jesús, desde casa, declara que eres una nueva criatura en Cristo, que ya no le das entrada al diablo a tu casa, que saca todos los elementos de tu pasado, los instrumentos que el diablo usaba para guiarte a la carne, guiarte a las caídas. Y en el nombre de Jesús hoy declaramos tu levantar, hoy declaramos tu despertar. Hoy la palabra de Dios está ahí en tus manos para usarla. Ahí están tus rodillas para doblarla delante de Dios. Ahí están tus labios para que proclames victoria sobre ti. No permita que nadie te declare derrota. No permita que nadie declare que tú no sirves. No permita que nadie declare que tú no vas allá adelante, porque Dios te dijo todo lo contrario. Dios te dijo, te he llamado para que estés delante, no detrás. Te he llamado para que avances con mi poder, con mi unción. Y en el nombre de Jesús el yugo se pudre a causa de la unción que hay en ti. Que aumente la unción, se pudra el yugo. Que aumente la unción y se pudre el yugo. Por la sangre de Jesucristo el Señor, que cubra a tus hijos. Si tienes hijos, que cubra tu casa, que cubra a tu esposo, que cubra a tu esposa. Si tienes esposa, estoy hablándole en el nombre de Jesús ahora. Y declaramos que Dios hoy, a través de la liberación que ha recibido, todo aquello que estaba estancado ya no es un estancamiento para ti, es una posibilidad en donde tú también le darás posibilidad a otro. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Dios bendiga a la audiencia. Pastor, ¿cómo lo pueden encontrar en las redes sociales? Tal como dije al principio, Pastor Julio Guzmán, a través de todas las redes sociales. Síganos y sobre todas las cosas, descubran a Cristo a través de cada hombre de Dios y mujer de Dios que predica la palabra. Amén, amén. Dios bendiga su vida. Recuerde suscribirse, pero lo más importante es que se suscriba a la plataforma más importante del mundo, Jesucristo. Acéptelo, búsquelo, Él lo ama y continúe sintonizando, conectando lo que es este contenido que viene con el objetivo de que usted sea libre. Dios bendiga tu casa y tu familia. Hasta la próxima.